Hola, con esta clase vamos a terminar la primera parte del tema de microbiología, donde hemos estado viendo las características de los distintos microorganismos. Hemos visto hasta ahora los microorganismos acelulares, los que no son seres vivos, en el tema anterior, y en este tema lo hemos dedicado exclusivamente al dominio bacteria, a las bacterias. Lo que nos queda por ver, y ya veréis que es una clase muy cortita, son los organismos que pertenecen al dominio Archaea, las arqueobacterias, y las que pertenecen al dominio Eukarya, protozoos, algas y hongos. Bueno, ahí veis el esquema del tema, pues nos quedan los dos últimos puntos, el dominio Archaea y el dominio Eukarya. De este tema, de este tema ha entrado muchísimo, qué es una bacteria, su forma, qué es la pared celular, cómo es el citoplasma, cómo es el material genético, qué son plásmidos, qué son los procesos de transferencia, ha entrado muchísimo. Y en los dos últimos años no han entrado, pero bueno, han entrado como, coméntame qué es una ameba, ¿dónde lo incluiría? O las características de los protozoos. Entonces también os pueden caer, pues ya veréis que esta parte que queda es muy simple, la más compleja la hemos pasado ya. Comenzamos con el dominio Archaea. Eso que veis ahí es un lago de aguas termales. Y os lo pongo porque las arqueobacterias viven en sitios donde parece que es imposible la vida. Concretamente, ahí están viviendo a 100 grados y están viviendo las bacterias a 100 grados, o en sitios muy ácidos, o en el mar muerto, que tiene una cantidad de sal increíble, ahí están viviendo las arqueobacterias. Por eso se piensa que pueden ser las que estuvieron en el origen de la Tierra, de la vida en la Tierra. Cuando apareció la vida en la Tierra, las condiciones ambientales eran increíblemente duras para los seres vivos, pero aquí tenemos unos seres vivos que pueden vivir en esas condiciones ambientales. Por eso el dominio Archaea, o la vida en condiciones imposibles, el origen de la vida. Durante mucho tiempo las arqueobacterias han estado incluidas dentro del reino Monera. Son procariotas y parecían que eran bacterias. Pero sin embargo, cuando se han estudiado más a fondo con biología molecular, cómo es su membrana, cómo es su fabricación de proteínas, vais a ver que tienen cosas diferentes de las bacterias y a veces muy parecidas a las de eucariotas. Por eso la diferencia es tan fuerte que ya no están en el mismo reino, pero es que no están ni tan siquiera en el mismo dominio. Las diferencias son tan grandes que se han separado en dos dominios, dominio bacteria y dominio arqueobacteria. Como hemos dicho, son los procariotas que se creen que son más primitivos. De hecho, los fósiles de bacterias que se han encontrado han sido, de arqueobacterias. Los primeros fósiles que se han encontrado. Tienen una pared, igual que las bacterias, pero no es de peptidoglucano. Es otro componente que los científicos llaman pseudopeptidoglucano. Ahí tenéis una diferencia con las bacterias. No tienen tampoco ácidos grasos en sus membranas. Olvidaros de los fosfolípidos, con la glicerina y dos ácidos grasos colgando y forman la bicapa lipídica. No. Ellas poseen una monocapa de derivados del isopreno. Acordaros que era el isopreno, ¿vale? Que lo vimos en los lípidos insaponificables del año pasado, del tema primero. Bueno, tienen además ADN circular, pues como en moneras tienen ADN circular, y en este caso no es desnudo, en este caso tiene histonas para plegarse, igual que las que aparecen en eucariotas. Por eso digo que hay muchas cosas
en las que son más parecidas a las células eucariotas que las bacterias. Incluso ya si nos metemos más en el interior, en la maquinaria, los procesos de traducción, cómo funciona el ribosoma, cómo se traducen los codones, la transcripción, cómo funciona la ARN polimerasa, son más parecidos a eucariotas que a las bacterias. Y bueno, casi por regla general las vamos a encontrar en sitios donde la vida no parece posible. Crecen en ambientes extremos. Bueno, pues en fuentes termales, como os he dicho anteriormente, donde la temperatura pues son 100 grados centígrados, incluso en los depósitos de petróleo donde no hay aire, sí que hay materia orgánica, pero ¿cómo pueden vivir ahí? En las fumarolas marinas, ¿os acordáis de los humeros negros, donde se cree que nació la vida en el fondo de los océanos, en las zonas donde salen gases muy calientes del interior de la Tierra? Pues ahí están ellas, en los lagos salinos, muy salinos, en el Mar Muerto. Bueno, eso que veis ahí, esa fotografía es de Río Tinto, del río de Huelva, donde prácticamente no hay vida porque tiene un pH muy muy ácido el agua, porque está en unos terrenos donde hay muchos minerales ácidos que se disuelven. Bueno, pues no hay vida en ese río, salvo las arqueobacterias. Por lo tanto, estas bacterias se llaman bacterias. Bueno, pues se clasifican también, y lo tenéis en los apuntes, dependiendo en qué ambiente estén. Así hablamos de bacterias halófitas, que son aquellas que viven en ambientes muy salinos, por ejemplo el Mar Muerto. Si yo os digo que la cantidad de sal que hay en un mar normal es de 35 gramos por litro, en el Mar Muerto tenemos 350 gramos por litro. Las termófilas, que viven en aguas termales, en aguas muy calientes, incluso pues en aguas volcánicas, incluso a 100 grados centígrados. Y tenemos también las bacterias que viven en el fondo, en el lodo, donde la materia orgánica se descompone y fabrican metano. Son bacterias metanogénicas. Bueno, son las bacterias que viven también en el intestino de los rumiantes y van a producir ese gas, y ese gas está contribuyendo al efecto invernadero. Bueno, algo que os pueden poner en selectividad es también la diferencia entre bacterias y arqueas. Las similitudes, pues también las sabéis, ¿no? Las dos son unicelulares, las dos pertenecen a los microorganismos, las dos son procariotas, pero luego hay unas diferencias importantes y las tenéis aquí en esta tabla, y si os cayese pues podéis poner la tabla. Aquí están diferencias y semejanzas, están las dos cosas. La envoltura nuclear, las dos carecen de envoltura nuclear, por lo tanto las dos son procariotas. Ninguna de las dos, como buenas procariotas, tienen orgánulos membranosos. Lo que sí tienen es ribosomas 70S, algunas inclusiones, y tienen también esas invaginaciones de la membrana que son los mesosomas. No tienen, como hemos dicho, ácidos grasos en sus membranas. Las bacterias sí los tienen. No tienen peptidoglucano en su pared celular. Las bacterias sí lo tienen. Las ARN polimerasas, acordaros que la bacteria solamente tenía una. En eucariotas había tres. Una que fabricaba el ARN mensajero, otra el ARN ribosómico y otra, ¿os acordáis, no? Bueno, pues las arqueobacterias tienen varias clases, igual que las eucariotas. El aminoácido que inicia la síntesis de proteína
Acordaros, en el codón AUG entraba el primer ARN transferente que llevaba el aminoácido formilmetionina. Sin embargo, las arqueobacterias, el primer aminoácido que entra en la síntesis de proteínas es la metionina, exactamente igual que en eucariotas. Hay histonas asociadas a su ADN, es decir, no podemos decir que tienen ADN circular desnudo, no, tienen ADN circular con histonas, por lo tanto se diferencian de las bacterias. El cromosoma sí es circular en las dos y son las únicas bacterias que son capaces de crecer en esas condiciones tan extremas, son las únicas procariotas, no bacterias. Pasamos al dominio eucaria. Ya sabéis, son eucariotas y por lo tanto dentro de ellas vamos a ver lo que vimos en el primer tema de citología. Vamos a ver el material genético envuelto por una membrana nuclear y separado del citoplasma. Van a haber orgánulos rodeados de membrana, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondria, ribosomas, cloroplastos. Vamos a encontrar las características de una célula eucariota. Pero dentro del dominio eucaria solamente, obviamente, vamos a ver los microorganismos. Los microorganismos son aquellos que no se pueden ver a simple vista y son los eucariotas unicelulares o como mucho coloniales. En ningún caso van a formar tejidos. Y ahí tenemos las algas microscópicas, ahí tenemos una muy bonita colonia, ahí tenemos los protozoos que están dentro del reino protista y ahí tenéis, no es un paramecio pero es un ciliado, primo hermano del paramecio. Luego tenemos los hongos microscópicos, hay hongos unicelulares, las levaduras, y hay hongos que cuando crecen mucho los podemos ver, el moho, y en este caso, lo que veis aquí es el hongo penicillium, del que se saca la penicilina y que cuando se nos estropean los cítricos, las naranjas o los limones, lo encontramos creciendo encima de ellos. Comenzamos con los protozoos. Pertenecen al reino protista y son no fotosintéticos, es decir, son heterótrofos. No tienen pared celular. El metabolismo es igual que el de animales, es decir, funciona como una célula animal. Hace la respiración celular y obtiene el alimento de la materia orgánica. Para ello cazan, y cazan con los cilios, con los pseudópodos. Normalmente los vamos a encontrar en muchos ambientes. Nosotros cogemos una muestra de suelo y vamos a ver protozoos. Cogemos una muestra de agua dulce y eso lo hago mucho con los chicos de primero de la ESO porque además es muy vistoso. Y lo vemos al microscopio y vamos a ver un montón de protozoos. En la materia orgánica en descomposición, también está en los fluidos orgánicos, pueden vivir en la sangre y pueden producirnos enfermedades. Los hay de vida libre y los hay que son parásitos y nos producen enfermedades. Por ejemplo, la ameba que provoca la disentería o ahora mismo no recuerdo. Es un tema que lo vamos a ver. En cuanto a la clasificación de los protozoos, se clasifican por su forma de moverse. Tenemos de desplazarse. Tenemos los protozoos que se mueven mediante flagelos y estos flagelos sí son como los que nos hemos encontrado en eucariotas, con microtúbulos, con los 2 microtúbulos centrales y los 9 dobletes en el exterior. Tienen vida libre, pero alguno, como el que tenéis arriba, vive en nuestros fluidos y son parásitos. Trypanosoma, que produce la enfermedad del sueño. Estos que tenéis aquí se llaman rizópodos. Rizópodos porque se mueven por pseudópodos. Abajo tenéis una ameba y arriba tenéis un foraminífero. Los foraminíferos viven sobre todo en aguas marinas y tienen un aspecto, de verdad, cuando los ves al microscopio, muy bonitos, porque tienen mucha diversidad de formas.
La mayoría de los rizópodos son de vida libre, pero por ejemplo la ameba, un tipo de ameba produce la disentería, es decir, es parásito y nos produce enfermedades. Los que tenéis ahí no se ven muy bien, si os acercáis o agrandáis la foto lo podéis ver. Se mueven por cilios y se llaman ciliados. Son quizás los más desarrollados. Tienen 2 núcleos, que uno está dedicado a las funciones vegetativas y otro a las funciones de reproducción sexual. Tienen un orificio que les sirve como boca por donde introducen el alimento. Y además otro orificio por donde excretan el alimento. Son quizás los protozoos más evolucionados. Tenemos como ejemplo, el de arriba es paramecio, el de abajo es porticela. Y por último tenemos aquellos que no se desplazan. Lo que tenéis ahí son glóbulos rojos y las manchitas amarillas es el protozoo. Se dicen esporozoos porque forman esporas. Son inmóviles, todos son parásitos y ya os digo que se reproducen por espora. Y tenéis el plasmodio, que es el responsable de la malaria. En cuanto a las algas unicelulares, son fotosintéticos, luego son autótrofos. Todos viven en el agua y quizás sean los organismos que más contribuyen a la fotosíntesis, a la fabricación de oxígeno y a mantener a los seres vivos, en este caso a los seres vivos acuáticos. Son la base de las pirámides tróficas de los océanos. Tienen una pared celular y las algas se clasifican dependiendo, pues de los pigmentos que tengan. Las cloroficias pues son verdes los pigmentos y el color, por lo tanto, que tienen. Son algas verdes, unicelulares. Aprenderos algún ejemplo, ¿vale? Mirad estas qué bonitas, Volvoso. Esto es una colonia. Pandorina es otra colonia de algas. Luego están las dinoflageladas, que poseen 2 flagelos y tienen una pared que realmente parece una caja, una armadura, que también es de celulosa. A veces tienen toxinas y cuando se reproducen mucho producen sustancias tóxicas que pueden ser tóxicas para los peces, y si nosotros comemos esos peces también nos podemos intoxicar. Tenemos las eulenoides, que son como protozoos pero con clorofila y son flageladas. Y por último tenemos las diatomeas, que son muy características y tienen unas formas muy diversas, son muy bonitas, están como metidas dentro de una caja de sílice, ¿vale? En este caso la pared es de sílice. Ese alga se llama... Ahí tenéis más fotos de protistas. Y pasamos al reino hongo. El reino hongo está constituido por organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de materia orgánica. Ojo, pero tienen pared celular. Tienen pared celular que no es de celulosa, es de quitina. Durante mucho tiempo los hongos los introdujeron dentro de las plantas, dentro del reino planta, igual que las bacterias. Las bacterias estaban también dentro del reino planta. Pero hoy se sabe que los hongos son más parecidos a nosotros que a las plantas. Por ejemplo, por la pared de quitina, que la quitina va a ser un polisacárido que lo vamos a encontrar en animales. Por ejemplo, acordaros en la pared de los artrópodos, y sin embargo aparece aquí también. O almacenan como sustancia de reserva glucógeno en lugar de almidón. Y son heterótrofos como los animales. Bueno, pues dentro del reino hongo, dentro de los microorganismos, del reino hongo, estos organismos van a tener una digestión externa. ¿Por qué? Porque son heterótrofos y no forman tejidos, y las células tienen una pared, no pueden hacer endocitosis ni fagocitosis para coger el alimento, y lo que hacen es echar fuera los lisosomas, los enzimas digestivos, lo digieren y luego las sustancias digeridas las introducen en el interior. Pueden ser, dentro de los microorganismos, recordad, los organismos que se ven al microscopio pueden ser unicelulares
o pluricelulares, pero no forman tejidos. Las unicelulares las tenéis ahí, están muy muy aumentadas. Eso está visto con un microscopio electrónico de barrido. Y son levaduras, y son las que nos sirven para fabricar el pan, para fabricar el vino, para fabricar la cerveza. Los puntitos verdes, esos, son cicatrices, porque las levaduras se reproducen asexualmente por gemación. Tenéis ahí una que parece Mickey Mouse y tiene como 2 bolitas en la cabeza, y esas son las nuevas levaduritas que están naciendo. Son más pequeñas y ese proceso de división se llama gemación. Y el otro ya es Penicillium, es un hongo pluricelular, no forma tejido, lo que veis son las esporas y es el del que se saca la penicilina. Pues ya os digo, forman dentro de los microorganismos están los hongos filamentosos, son pluricelulares, forman hifas, que son cada uno de esos filamentos, y esas hifas pueden estar tabicadas y verse la célula, o pues no pueden tener tabiques, y realmente es como una gran célula con muchos núcleos. El conjunto de hifas se llama micelios. Y ese hongo ya os digo que es Penicillium. Y ahí tenéis las levaduras que son unicelulares. Y tenéis Saccharomyces cerevisiae, acordaros, el hongo que come azúcar y excreta y fabrica cerveza, y Cándida, que tiene un nombre pero es un patógeno y produce la. Ahí tenéis los 2 tipos de hifas sin tabicar. Y ahí tenéis, bueno, pues ese es el hongo del pan, el hongo negro del pan, que si lo vemos al microscopio, pues tiene ese aspecto. Las bolitas esas están. Y por último tenemos Penicillium, que se llama así porque tiene un aspecto al microscopio de pincel. Las bolitas son las esporas, y bueno, pues lo vemos en nuestras naranjas y también hay hongos patógenos para nosotros. Abajo tenéis el pie de atleta, arriba y abajo a la derecha la tiña, y arriba a la derecha tenéis la candidiasis. La candidiasis también puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, pues con esto terminamos la clase. Nos vemos el próximo día. Bueno, y me quedaba una diapositiva. El descubrimiento de la penicilina por Fleming. Fleming descubrió la penicilina de casualidad. Estaba trabajando con bacterias. Lo que veis en el centro es una placa Petri con bacterias, y se fue de vacaciones y le creció un hongo, un moho en ella, y se dio cuenta, otro cualquiera hubiera tirado la placa, pero él se dio cuenta de que alrededor del hongo no crecían las bacterias, había algo que mataba las bacterias, y descubrió la penicilina. No patentó su descubrimiento, y bueno, pues es el descubrimiento más importante puesto que permitió salvar muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial.